Bueno, vamos a ver un poco cómo es el funcionamiento del chatbot. El chatbot y todos los esquemas que lo componen. Bien, inicialmente tenemos una interfaz con el usuario, que es a donde el alumno va a ir a escribir sus preguntas. Esa interfaz de usuario se va a conectar a un motor de realidad, de red LSTM. Bien, ¿cómo funciona? Esta interfaz de usuario está creada con una aplicación que se llama React Chatbot Kit. React Chatbot Kit. Acá es donde el alumno escribe su consulta. Esta consulta, esta pregunta que escribe el alumno, es lo que se llama término de búsqueda. Este frontend está hosteado en Vercel, que es solo un frontend, se conecta utilizando una API key a WIT-AI y le envía la consulta que hizo el alumno. O sea, esta consulta que hizo el alumno se la envía a WIT-AI. WIT-AI es un motor de redes LSTM o un motor de NLP que Facebook nos da en forma gratuita. Todos los otros motores, Dialogflow, IBM Watson, Microsoft Luis, no son gratis, hay que pagarlos. Este es el tiempo que uno lo quiere usar ilimitado, totalmente gratis. ¿Qué es lo que hace este motor? Transforma el término de búsqueda, que es el lenguaje coloquial del alumno, en datos estructurados. ¿Cómo se llaman esos datos estructurados? Intent, entity, role y trait. Estos 4 datos estructurados son los que son devueltos a el React Chatbot Kit. Ahora, el React Chatbot Kit tiene, corriendo acá, un Apollo Client, Apollo Server. Acá tiene un Apollo Client. ¿Bien? Entonces, esos 4 datos estructurados, acá tiene un Apollo Client, que es un cliente del protocolo GraphQL. ¿Por qué es que usamos el protocolo GraphQL? Bien, estos 4 datos estructurados se van a ir a conectar a un Apollo Server. Y este Apollo Server va a mandar a estos 4 datos estructurados de una a una base de datos Mongo. Entonces, ¿por qué es que pusimos un Apollo Client, una estructura, una arquitectura de Apollo Client, Apollo Server? Porque el protocolo GraphQL, que es el que manejan estos clientes, estos servicios, lo que hace es que los 4 datos estructurados se manden de una a la base de datos Mongo. Si no hubiésemos usado Apollo, no hubiésemos usado GraphQL, lo que estaríamos teniendo es 4 queries, o sea, 4 accesos a la red. Y como sabemos, lo más ineficiente que hay son los accesos a la red. Entonces, para minimizar los accesos a la red, lo que usamos es la arquitectura de Apollo, con GraphQL. Y una cosa que hay que tener en cuenta, que este Apollo Server a su vez tiene un caché. Entonces, si vienen 4 datos estructurados similares, en cambio de hacer el query a la base de datos, directamente va a contestar el caché del Apollo Server. Y eso va a ser todavía mucho más eficiente y más rápida la consulta. Ahora, acá había un CRUD, un front y un back, que este front y back lo que hacían era asociaban cada uno de los 4 datos estructurados a un texto de respuesta. Esto es lo que había hecho en su momento Manu y María Eugenia. Acá había un CRUD, con este CRUD se llenaba la base de datos escribiendo un nombre para cada intent, entity, role y trait, y a su vez a cada nombre de esas entidades le asociaban una respuesta. Entonces, con esos 4 datos, va a ir a la base de datos Mongo, la base de datos Mongo le va a devolver una respuesta y esa respuesta es la que va a ir a la luz.
Ahora, este proceso se va a cumplir siempre y cuando la probabilidad de que sean correctas las entidades sea mayor al 6%. Hoy lo que hace el chatbot, si las probabilidades no son mayores al 6%, te manda directamente a un buscador que te dice, escribí acá la consulta, y es un buscador acotado. ¿Qué es lo que se quiere hacer en realidad? Si las propiedades son menores al 6%, nosotros ahora, hace poco, ustedes me entregaron un servidor de FastAPI. Este servidor de FastAPI que está corriendo en el server que tenemos en Cuba, este es un servidor de FastAPI. Este servidor tiene una red zero-shot y tiene una red de question and answer extractiva. Entonces, si cuando viene la pregunta, cuando viene la respuesta de WIT-AI, o no la encuentra, o la encuentra con valores menores a 0,6, en cambio de ejecutar el camino del Apollo Server, Apollo Client, lo que hace es, si es menor a 0,6, directamente la pregunta la envía a FastAPI. La red zero-shot clasifica qué categoría pertenece la pregunta, y la red question and answer extractiva va a ir a buscar en textos y va a extraer de los textos el que más se ajuste a la pregunta que se hizo. Y entonces, una vez que encuentre eso, le va a dar una respuesta. Bien, esta red zero-shot lo que va a hacer es, la red zero-shot lo que hace es categorizar, establecer a qué categoría pertenece. Esa categoría está guardada en una base de datos Mongo, y esa base de datos Mongo se llena con un CRUD en Next.js que hizo Salo. Este de acá es un CRUD que tiene la categoría y el texto. Este texto que tiene son los textos de cátedra. Entonces, con este sistema se llena esta base de datos. El zero-shot de esta misma base de datos extrae las categorías, clasifica la pregunta en una de esas categorías, va a buscar el texto, y lo que devuelve acá la question and answer es el texto. Y teniendo la pregunta y teniendo el texto convenientemente categorizado, lo que va a hacer es, va a generar una respuesta, va a encontrar una respuesta. Y con eso terminaría el circuito. ¿Cuáles son los problemas ahora? ¿En qué estamos trabajando? Bien. La red WIT-AI tiene 300 frases de entrenamiento, que son, las frases de entrenamiento es un conjunto que tiene el término de búsqueda y las estructuras a las que debería traducirse con sus correspondientes nombres. Necesitamos más o menos 4.000 a 5.000, me salió mal el 5, 4.000 a 5.000 frases de entrenamiento. Esto es lo que hay que llenar para que pueda contestar bien cada una de las preguntas. La red de question and answer necesita un fine tune, que eso es en lo que está trabajando Manu, también con unas 4.000 a 5.000 frases de entrenamiento. O sea, Manu va a encontrar o está buscando el código para poder entrenar la question and answer. La question and answer se puede entrenar en forma manual, pero el problema es que, como no estamos pagando Hugging Face, no nos va a dejar elegir con qué modelo queremos que entrene al dataset. Si se hace en forma programática, lo entrenamos nosotros para el modelo que querramos, pero hay que pedalear a mano el entrenamiento de la red question and answer. La red zero-shot es un problema porque cuando nosotros empezamos a trabajar con el otro developer, que era Maxi, estuvimos más o menos 3 meses, armamos un sistema de clasificación que fallaba el 60% de las veces. Cuando usamos zero-shot, lo que logramos es que falle el 40% de las veces, pero nosotros necesitamos que no falle nunca, que la falla sea 0%. Con lo cual, tal vez la clasificación sea lo más crítico y haya que pasar la forma manual.
porque no encontramos una red que haga una clasificación buena. Pero acá también, por un lado, tienen que llenar la base de datos Next.js con todos los textos de cátedra y tienen que extraer de esos textos de cátedra 4.000 a 5.000 frases de entrenamiento formada por pregunta, texto, respuesta y el índice a nivel vector de dónde es que empieza la respuesta. O sea, hay un formato especial de archivo para hacer el entrenamiento de la question and answer. Les repito, Manu en lo que está trabajando es en el código para hacer el entrenamiento, pero no en la generación del dataset. Esa generación del dataset la tienen que hacer, como en el caso de WIT-AI, los profesores a mano. Bien. Bueno, y después, el otro tema que es, para poder usar la red question and answer en forma automática y que genere, porque el problema que tenemos es que este React Chatbot Kit no genera URLs en forma dinámica, solo permite URLs estáticas. Para poder generar URLs en forma dinámica, para contactar a FastAPI, tenemos que migrar a la última versión, que es la que salió el año pasado, que es la 2.1.0 de React Chatbot Kit. O sea que en eso habría que trabajar más adelante si es que no queremos que hagan un copy-paste de la URL y hacerlo en forma automática. Pero hoy lo que necesitamos, o sea, porque el FastAPI todavía no lo pudimos poner a funcionar, porque el servidor de la Facu que nos generaron no tiene suficiente memoria, hay que arreglar eso. ¿Por qué el sistema falla? Porque no hay memoria y el TensorFlow dice que no hay espacio, no hay memoria y la queda. Y bueno, y la otra es que precisamos GPU porque se genera ahí mismo el tema de la extracción de la respuesta se genera ahí y para hacer esa extracción necesita GPU. Así que bueno, vamos a ver si podemos solucionar eso. Ponemos a funcionar FastAPI y después que ponemos a funcionar FastAPI necesitamos hacer el entrenamiento de la red de Question and Answer. Una vez que entrenamos bien la red de Question and Answer, vamos a tener probablemente problemas con las clasificaciones. Tenemos que pasar a hacer la migración de React Chatbot Kit para que se pueda armar la URL en forma dinámica. Bueno, y después, lo otro es que además de las 4.000 a 5.000 frases para la Question and Answer y para el entrenamiento de la WIT-AI, necesitamos que se carguen todos los textos, que eso también lo tienen que hacer los profes de física, y las correspondientes categorías. Bien, y después falta algo, porque una vez que esté, ¿qué pasa si el alumno pregunta una pavada? La Transformer intentará conectarlo, entonces también tenemos que armar un sistema para detectar pavadas. O sea, también tiene que haber categorías negativas que sirvan para que, si en caso de lo que se está preguntando es una pavada, directamente le diga yo esos temas no los trato, esos temas no los conozco, y que el alumno pregunte, por ejemplo, si una pavada sería ¿dónde queda la FIUBA? O ¿qué colectivo me lleva hasta la facultad? O ¿hasta qué hora dura la clase del SP1? Eso en realidad no es una pregunta que vaya a contestar el chatbot y debe ser clasificado como una categoría negativa, que eso también necesita ser parte de los entrenamientos de la Question and Answer.